y que esto no quede impune, porque justicia para Quinto y Numa debe ser un lema que nos persiga hasta que condenen a sus vecinos, no solamente a ellos. Clarísimo, porque Henry. ellos son los sicarios. ¿Quiénes los mandaron? Como ustedes saben, hace algunos días fue asesinado otro defensor del bosque, otro defensor del medio ambiente. Se trataba de Quinto y Numa. Las cifras no son exactas, hay quienes hablan que hasta este momento han sido asesinados 28 defensores del bosque que pertenecen a las comunidades originarias, a las comunidades nativas. Otros sitúan la cifra entre 32 y 36, no hay precisión allí, pero lo cierto es que con lo poco que tienen, los defensores ambientales se están enfrentando a economías muy poderosas y economías ligadas al crimen organizado también. Fíjense que donde vemos la presencia del crimen organizado es cada vez más fuerte. Para hablar de este tema quiero presentarles a nuestro primer invitado. Él es Henry Carhuatocto, representante del Fondo Socioambiental del Perú. Una persona que además puede dar fe del trabajo de Quinto y Numa, porque lo conoció de cerca, lo conoció personalmente. Henry, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la oportunidad. Yo quisiera contarles un poco quién fue Quinto y Numa. Por favor. Él fue un guardaparque primero, por 8 años, que protegió la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Cordillera Escalera y la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria. No es casual que por ello el CERNAP le haya pagado el sepelio, sus años de servicio. Y recordemos que los guardaparques, sus derechos laborales son mínimos, no tienen gratificación, no tienen seguro de vida, y aún así se arriesgó. Luego de esa labor, él nos dice en su testimonio que tomamos un tiempo antes, que debido a eso se definió por ser un protector del bosque como APU de su comunidad de Santa Rocío de Llanaraco. Y allí es donde llega a nosotros, que somos un fondo que permite que las personas que tienen iniciativas de conservación puedan tener pequeños recursos para poder proteger su bosque. ¿Y qué nos pidió? Binoculares, carpas, linternas, lo mínimo, GPS, digamos. Lo mínimo. Paneles solares, carpas, y desde el 2020 a la fecha veníamos haciendo ese trabajo con él. Por eso lo conocemos de cerca. Hace una semana exactamente nos pide que quería internet, porque la comunidad no tenía internet. Y yo acá hago un llamado a alguna empresa de telecomunicaciones responsables que pueda brindar esa internet a la comunidad. Sin embargo, el Fondo Socioambiental ha decidido también apoyarlo en esa labor noble. Pero deberían haber empresas de telecomunicaciones que justamente también apoyen a estas comunidades, porque sin internet, ¿cómo denuncio? Sin internet, ¿cómo mando las denuncio fotos? En tiempo real, puedo denunciar, pero en esas regiones se demora 1, 2, 3 días en poder encontrar el acceso a internet. Efectivamente, o si me están amenazando. Así es. ¿Cómo hago? Entonces es fundamental, y la internet allá está cerca de 500 soles. Imagínate. Porque estamos en una internet satelital. Una fortuna. Una fortuna. En ese contexto también hay que advertir que él estaba solo. Y yo quiero decirles también que protegía 23 hectáreas de bosques primarios. ¿Él solo? ¿Él solo o con su 10 equipo? personas más. Con 10 personas más. Era una patrulla de vigilancia que justamente armamos con él. Él hacía todo el trabajo, nosotros solamente le díamos la logística, y ahora nos preguntamos cómo va a continuar su legado. ¿Sí? Porque en la emboscada, cuando está en el río, y yo quiero decir que ya se tiene sospechosos de parte de Cuéntame, Henry, ¿quiénes han podido ser los responsables? De acuerdo a las propias testimonios del propio APU, porque él lo venía denunciando, había un agente municipal implicado, un teniente gobernador. Si es un teniente gobernador, pertenece al sector interior. Totalmente. Se ha solicitado a ese sector que se le instituya inmediatamente, porque nadie que sea teniente gobernador puede tener una denuncia de este tipo. O sea, la presunción es que el riesgo y la presión contra Inuma venía de sectores estatales. Venía de funcionarios públicos. Increíble. Incluso se sabe, vamos a abordar las reservas, pero también hay personal policial implicado, porque la información que han tenido para poder marcarlo solo la sabían la fiscalía, la policía, porque él tenía que declarar en esos días. Entonces lo han ubicado cuando estaba saliendo del domicilio de su hijo, y han calculado en cuánto tiempo
llegaba al río porque han estado cargando un árbol Claro. y lo han soltado en el momento exacto. Entonces lo han estado esperando. Es más, se sabe que las personas que estaban armadas con retrocargas habían sido vistos horas antes y la policía no los había detenido. Y yo creo importante decir que él reclamaba una seguridad para su comunidad y espero que ahora, ahora que no esté, eso no se pierda. ¿Él era consciente del riesgo al que estaba sometido? Sí, por eso tenía medidas de protección del Ministerio de Justicia. Justamente ayudamos a tramitarla, tanto Derecho Ambiental y Recursos Naturales y el Fondo Socioambiental. Fuimos al Ministerio de Justicia a pedirle, por favor, que nos dé esas medidas de protección. Se las dieron, pero la comisaría más cercana está a 6 horas y nunca vino un policía. Y creemos nosotros aquí que es fundamental que el sector interior forme una policía especial para defensores ambientales. Algunos dirían, pero ¿cómo vamos a hacer policía para personas individuales? No, estas personas cuidan 23.000 hectáreas, cuidan miles y miles de bosques primarios que son fundamentales para enfrentar el cambio climático y son un patrimonio de la nación. Totalmente. Yo hacía la comparación de que los presidentes de la República tienen seguridad acá en la ciudad. Bueno, no me parece mal, pero también los defensores. ¿Por qué no hacemos ese trabajo? En este caso, esta zona debería también tener presencia de fuerzas del orden para evitar que el narcotráfico ingrese. Porque lo que también Quinto denunció fue que habían pistas de aterrizaje, que él denunciaba a la policía y a la fiscalía y venían a intervenirlo. Eso quería preguntarte, de las economías ilegales o de la delincuencia organizada, Inuma denunciaba narcotráfico. Narcotráfico. Más que tala, por ejemplo. También tal ilegal. También tal ilegal. Ambos. Y justamente otra de las cosas que hizo el narcotráfico y la tal ilegal fue empezar a corromper comuneros. Por eso que dentro de los sospechosos también hay algunos comuneros que lamentablemente se han dejado comprar por estas economías del delito. Es más, su muerte ocurre un día antes de una intervención que él había señalado las coordenadas. Es más, una semana antes nos contaba cómo él había ido infiltrado con policías ternas a ver la zona de intervención. Entonces, este acto es de represalia. Muchos dicen, y yo acá quiero aclararlo, de manera irresponsable, que él se expuso. O sea, él es un líder, es un defensor, no va a estar en su casa guardado. Por supuesto, eso no es ningún argumento. Me parece delenable. No, eso me no es parece ridículo. Y es como cuando una mujer sale en la noche y dice que se ha expuesto a la persona. No, eso no tiene ningún valor. Yo quisiera acá recalcar, su labor era ser justamente un líder defensor. Así es. Y yo también quisiera aquí señalar que cuando él vio que el árbol estaba allí ya tirado y veía a las personas, él un poco, en sus últimas palabras dice, pido perdón a Dios y además acepto morir como un defensor del bosque. O sea, él nunca huyó a su destino. El viceapu felizmente se lanzó del bote y desde el agua en una palizada escuchó falta uno. Y yo quisiera aquí advertir que es responsabilidad del Estado van por él. Protegerlo. Sí, claro, van a ir por él. Y a su familia, porque son testigos, los han visto, quiénes son. Entonces yo espero que ahora sí, esta segunda oportunidad que se le da al Estado, proteja a estos comuneros y a estas familias. Claro. Y no solamente y yo acá quisiera recalcar, que eventualmente hoy los traigan a Lima, pasado mañana, los jueves, porque la tradición de ellos es, fallece una persona, la entierran y 5 días después hay una misa y seguramente ahora vamos a tener a estas personas familiares y testigos aquí en Lima, pero tienen que volver porque es su territorio. Sí, claro, entonces, los traen, les toman declaración, regresan a su localidad, se olvidan de ellos mientras el proceso judicial avanza, ¿no es cierto? De eso estamos hablando, Henry. Y yo quisiera que no se repita eso, porque la protección debería ser en territorio, porque no solamente los protegen a ellos, sino al bosque. Esto es lo que ellos querían, que no hubieran defensores allá para poder hacer pistas de aterrizaje para el narcotráfico. Es que los defensores del bosque son un obstáculo para esta gente, pues. Tal ilegal, ¿no? Y entonces esto se va a convertir en un próximo BRAE con el tiempo, si es que no lo detenemos. Y es una zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Cordillera Azul y también de la Reserva Nacional del Pacaya-Samiria. Yo creo que el CERNAP también tendría aquí una cuota de responsabilidad, porque habría que invertir recursos para poder, no solo nosotros como una
ONG pequeña, en realidad, porque nosotros le dábamos lo que podíamos. Por supuesto, por supuesto. Pero no teníamos todos los recursos. Y yo acá también quisiera hacer, con esos pequeños recursos que tenemos, el compromiso de decirles a ustedes públicamente que vamos a asumir la defensa legal hasta sus últimas consecuencias del proceso penal. No somos una gran ONG, pero lo conocimos en vida. En homenaje, digamos, a su legado, ¿no? Efectivamente. Y vamos a seguir apoyando a la comunidad, brindando estos equipos. Por ejemplo, él decía que el visor nocturno le sirvió mucho. Por ejemplo, los drones es otro asunto que les es muy útil, ¿no? Efectivamente. Ojalá que hayan empresas del sector privado que hagan donaciones, que nos ayude el Estado a protegerlos y que esto no quede impune, porque justicia para Quinto y Numa debe ser un lema que nos persiga hasta que condenen a sus vecinos, no solamente a ellos. Clarísimo, porque Henry. ellos son los sicarios. ¿Quiénes los mandaron? ¿Quiénes los mandaron? ¿Quiénes están detrás de ellos? No, esa es la pregunta, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rol específico de los pueblos indígenas en la preservación del bosque? ¿Qué tan cruciales son para la Amazonía, Henry? Son fundamentales. De acuerdo a la ONU, los pueblos indígenas son los principales protectores de los bosques. Hoy día tenemos una COP28 y ahí están, pero siempre están de adorno, porque no hay recursos, no hay financiamiento. De hecho, el Ministerio del Ambiente tendría que tener un fondo climático para poder apoyarlos. Totalmente. Y no lo tiene. Se ha interpuesto una acción de cumplimiento para que lo haga. Y acá yo llamo la atención al Ministerio del Ambiente que implemente un fondo climático y no solamente se queden promesas, porque claro, ahora vas a escuchar en la COP28 que van a decir vamos a implementar, pero si hacemos el seguimiento nunca se implementa, porque el MEF no quiere, porque la PSM no aprueba el diseño del fondo que tiene un... La verdad son pretextos. Y yo también quisiera decir acá que se ha hablado mucho de que como el Ministerio de Interior no tiene un protocolo para atender la protección de Quinto y Numa y otros líderes, no se ha hecho nada. No, la Policía Nacional tiene el deber de protegernos a ti y a mí si me amenazan. Y el señor tenía garantías, ¿no? Y yo creo importante decirlo. No necesitamos de normas. Pero Henry, hablando con claridad, ¿y qué pasa si esa policía tiene niveles de complicidad con el crimen organizado? ¿Qué hacemos? De hecho, hace una semana se intervino a un jefe policial de Tarapoto porque tenía implicancias con una organización criminal. Entonces estamos hablando de un sistema que no solamente está corrupto en el ámbito, y yo debo decirlo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, sino a nivel de nuestra Policía Nacional. Y yo respeto mucho a la policía, pero si somos autocríticos, ellos deben sacar estos malos elementos. Ellos saben el problema que tienen, Henry. Y saben el nivel de corrupción que tienen. No, ciegos no son. Y cuesta vidas. No, pero claro. Porque la indiferencia de la policía le costó la vida a esos 30 y tantos defensores y a Quinto y Numa, porque él lo denunciaba constantemente. Es más, él acompañaba en los operativos. De hecho, yo quiero dejar testimonio de que en un operativo para que protejan su vida, el sector interior nos pidió que cubriéramos su presupuesto para que pueda ir la policía. El Fondo Socioambiental lo cubrió. Nosotros somos una pequeña ONG, eso no debería hacerlo el Estado. Y no me estoy quejando por haber puesto los recursos. ¿No había ni gasolina? No, querían gasolina, alimentación. Oigan, y la policía no tiene esos recursos, y cuando se trasladaron acá miles y cientos de policías por las protestas, no se gastaban recursos en eso, y no podían mandar un policía para cuidar a la APU Quinto y Numa y nos pedían a nosotros esos recursos, y no somos los primeros. AIDESEP también lo ha dicho, y otras organizaciones indígenas también. Creemos importante que se sincere el sector interior y nos diga, bueno, le falta presupuesto, ¿cuánto es lo que le falta para poder proteger defensores? Señor Ministro del Interior, ¿cuánto presupuesto necesita para hacer efectivas las medidas de protección a defensores? ¿Y cuánto presupuesto necesita para proteger a los testigos claves y a los líderes que van a seguir el legado de Quinto y Numa? Porque van a continuar, Carlos, Henry, no va a quedar así. ¿Y cómo ha respondido la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del asesinato de Inuma? Ha señalado que va a traer el caso a Lima, y eso es lo que corresponde, porque si estamos allá, pues, como tú lo has planteado, hay un nivel de corrupción alto. No lo denunciamos solamente nosotros, sino los propios periodistas de Tarapoto lo dicen. Y está bien que se lleve el caso en Lima, pero hay que tener presupuestos. Ayer escuchaba que el Ministerio Público no tenía presupuestos. ¿Qué hago trayendo dándole al fiscal una responsabilidad si no tiene asistentes? Creemos importante que el Ministerio Público, si se compromete al tema de defensores ambientales, destine un presupuesto para que pueda hacerse una investigación rápida, efectiva. Porque, Carlos, te digo, ya están ubicados los sospechosos y ustedes van a ser capturados, pero sin presupuesto se nos van a escapar. Se nos van a escapar.
Y yo creo que es importante que la Policía Nacional y el Ministerio Público tengan los recursos. Si les falta recursos, que nos digan. Hacemos una colecta, no debería ser el caso, pero queremos justicia. De acuerdo, te entiendo Queremos perfectamente. justicia. Henry, ¿cuál es la situación de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, de donde era Inuma, frente a estas actividades ilícitas? ¿Cómo están viviendo cotidianamente esta situación? De momento están muy asustados y la verdad están muy preocupados porque quien asuma el nuevo cargo de APU, que es Manuel Inuma, ha sido testigo también del crimen, va a sufrir las mismas amenazas y probablemente sea el último defensor de esa comunidad porque ya nadie va a querer ocupar ese cargo. Claro. Y entre la patrulla ambiental hay mujeres, ¿no? 10 personas comuneras enfrentadas a personas que están armadas. Y yo quisiera advertir algo. Esta patrulla ambiental de esa comunidad no tenía un arma. Se enfrenta a personas que tienen retrocargas y armas de grueso calibre. Así todo. ¿Inuma no iba armado? No, nunca utilizó un arma. Nunca utilizó nada. No fue a la Sucámega a pedir un arma. Está desprotegido, pues. Estaba totalmente desprotegido. Creyó en algo que se llama institucionalidad del Estado. Creyó que el Estado no le iba a fallar. Y yo quisiera acá decir que todavía creo que conservo ese idealismo que él tenía. Ojalá que esa creencia que tenía Quinto Inuma se haga realidad y que el sector interior destine una guarnición a esa comunidad de policías que proteja esa zona. Porque ese río es tierra de nadie. Hay piratas. Si yo y tú vamos, de repente nos asaltan y nos quitan todos. No nos matan, pero ¿quién cuida ese río? ¿No? Y son 23.000 hectáreas. Captación de carbono. Él tenía un sueño, quería hacer ecoturismo. Y no pudo por la tala ilegal, la minería y la corrupción de agentes municipales, de tenientes gobernadores, de propios comuneros que se corrompían. Es difícil, pero no imposible, limpiar este lugar. Carlos, te comprometo a ayudarnos a hacer Nativa es un aliado permanente de los defensores del bosque. Henry, eso no cabe duda. Me preocupa la inacción del Estado, claro, porque todo lo que puedan hacer ustedes, que será un montón para el tamaño del fondo socioambiental que ustedes manejan, no es nada pues con lo que puede hacer el Estado, que es el verdadero responsable de esta gravísima situación. Y yo quisiera decirte que el fondo está compuesto mayormente por jóvenes que no superan los 30 años de edad, entre 26 y 30 años de edad. Los jóvenes nos muestran el camino. Yo soy el más viejo, con 47, pero ellos son los que hacen el trabajo de campo. Si ellos pueden como jóvenes, la policía, el Ministerio Público, el Ministerio de Cultura, ¿no? Y el Ministerio del Ambiente, por cooperación, no podrían traer recursos para poder generar una mejor protección, no solamente en esta comunidad, sino en todas las comunidades que protegen sus bosques. De acuerdo. Creo que a veces falta una mayor capacidad de gestión y un mayor diálogo. Las ONG no podemos hacerlo todo y acá me reconozco incapaz de poder cambiar el curso de estos acontecimientos si el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, no se moviliza, el Ministerio de Justicia no se moviliza. Gracias. No, te entiendo perfectamente. No se puede. Henry, nuevamente, las puertas de Nativa abiertas para seguir hablando de estos temas y seguir denunciando estos asuntos y la necesidad de cuidar a los defensores del bosque. En ellos nos va que no penetren además las economías ilegales que le van a hacer daño no solo a la región en la que están las comunidades, sino finalmente a todo el país. Así que muchas gracias por tu testimonio. Carlos, por la oportunidad. No, por favor, su casa, cuando quiera. Henry Carhuatocto ha estado con nosotros, representante del Fondo Socioambiental del Perú, ya lo han escuchado. Henry nos ha hablado con la emoción de quien ha perdido a un amigo, a alguien cercano, a alguien que ha visto el trabajo de Quinto Inuma en el bosque, pero al mismo tiempo con la racionalidad suficiente para pedirle a un Estado ausente que de una vez se ponga a trabajar. Un Estado que, por cierto, trasciende a Dina Boluarte y a Otarola. Esto no es un tema de hoy, es un tema de décadas. Pero bueno, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? En fin, gracias nuevamente a nuestro invitado por habernos puesto en autos y habernos contado la gravísima situación que están viviendo en la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu debido a las actividades ilícitas.